Estás escuchando Adipados, el podcast donde profesionales y expertos conversan sobre psicología y salud mental de forma simple, útil y con sentido. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntamelo Todo, el podcast de Adipa. En este capítulo abordaremos la interrupción o el abandono del proceso terapéutico durante la temporada de verano. Para profundizar en este tema nos acompaña Jennifer Araya. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta que podamos abordar un tema que es tan importante y que ocurre mucho, todos los años. Exacto. Bueno, para comenzar, Jennifer, cuéntanos acerca de ti, de tu carrera profesional, de tus intereses. Bueno, yo soy psicóloga clínica, me he especializado en el área infanto-juvenil, también trabajo haciendo docencia en la universidad, soy supervisora de casos clínicos, trabajo también como supervisora de práctica. Y tengo experiencia en lo que es el trabajo clínico personal, en el fondo, en mi propia consulta. Y es algo que yo he visto desde que trabajo principalmente en esto, que siempre hay una baja muy importante en lo que ocurre en verano, en periodo estival, cuando salen los chicos del colegio o cuando se viene ya como el periodo de vacaciones. Bueno, ¿y qué entendemos por abandono o interrupción de la terapia desde tu experiencia clínica? ¿Qué pasa en verano que hace que tantas personas interrumpan o abandonan el proceso terapéutico? Acá me parece importante hacer la diferencia, y porque no los podemos usar como sinónimo el abandono de la terapia con la interrupción de una terapia. Cuando nosotros hablamos de abandono tiene que ver como con una pausa unilateral que hace el paciente y que tiene que ver con un abandono que es abrupto y que principalmente no tiene que ver con el cierre de ciertos ciclos terapéuticos, sino que puede ser por distintas razones, por razones económicas, por agotamiento, por desinterés, o porque justamente los procesos terapéuticos implican una inversión psíquica bien importante. Pero cuando nosotros hablamos de interrupción, tiene que ver con un acuerdo que hace el paciente con el terapeuta, donde se acuerdan de alguna manera una modificación en este periodo, donde podemos abordar, por ejemplo, qué va a ocurrir en este periodo de vacaciones cuando a veces sale el propio paciente o sale el terapeuta de vacaciones, y lo que uno hace es hacer una modificación del encuadre que tiene, donde hacemos como una especie de pausa y a lo mejor podemos traspasar los encuentros semanales a quincenales o hacer definitivamente una pausa de estas sesiones terapéuticas, pero se les dejan algunas recomendaciones, no con el fin de que el paciente siga avanzando, sino que podamos mantener lo que ya se trabajó, principalmente en terapia. Y lo que se hace es dejar como un acuerdo de decir, ya, vamos a hacer una pausa, por ejemplo, en enero o febrero o en ambos meses, pero vamos a retomar en marzo, en tal fecha, con tales objetivos, etc. Pero tiene que ver principalmente con el acuerdo que hay entre el paciente y el terapeuta. Perfecto. Bueno, ¿y qué señales observas cuando una persona está desconectándose del proceso antes como de abandonarlo? ¿En qué medida habla de la forma en que se construye el vínculo terapéutico? Ahí pueden haber distintas razones por las cuales un paciente puede comenzar esta desconexión del proceso terapéutico. Algunas razones pueden ser el agotamiento propio de lo que tiene que ver con esto de, podríamos decirlo de alguna manera, como de escarbar en nuestros propios conflictos, en nuestros propios traumas, etc. Y necesitamos de alguna manera como recargarnos de eso. Y algunas señales pueden ser que el paciente comience a suspender sesiones sin previo aviso, o que a veces llega pero no quiere tratar como temas tan profundos y finalmente habla como de trivialidades, puede utilizar como motivos de suspensión algunos compromisos sociales. Entonces comienza a haber una serie como de señales que nos van avisando que esto podría pasar. Y tiene que ver principalmente con una relación de vínculo que uno va haciendo con su terapeuta. Por eso es tan importante esa conexión que exista,
porque se espera que en algún momento el paciente o incluso el mismo terapeuta puedan hablar de este proceso de pausa que se viene. Y eso puede ser llevado incluso de manera como proactiva de parte del propio terapeuta. Es bueno hablarlo, para que no sienta tampoco el paciente que el psicólogo, por ejemplo, como que se viene en sus vacaciones, entonces voy a abandonar yo antes que el psicólogo me abandone. Ya como de alguna manera prever este miedo al abandono. Claro, o sea que hay que tratar, como dices tú, estos temas. Hay que tener cuidado cuando uno los habla porque el paciente de cierta forma se puede asustar y puede comenzar como con estas señales que bien comentas y a restarle finalmente como prioridad al proceso terapéutico. Sí, y yo creo que en este periodo de las vacaciones, esta sensación de calor, de arena, de playa, de vacaciones, como que nuestra rutina cambia y eso nos da una sensación de relajo que no es lo mismo que estar sanado. ¿Se entiende? Es como la sensación de una fantasía de mejora. Entonces, como ya la rutina cambió, el paciente se está sintiendo mejor, piensa o supone que ya está solucionado y finalmente se da de alta porque se está sintiendo mejor, pero no hace como el clic de que me estoy sintiendo mejor porque mi proceso terapéutico sí está funcionando y de alguna manera las vacaciones hacen como hacer sentir este estado de bienestar mucho más grande de lo que realmente es en un escenario más cotidiano. ¿Y qué riesgos o consecuencias clínicas tiene abandonar o congelar la terapia abruptamente, especialmente cuando venimos trabajando temas sensibles o procesos que requieren continuidad? Sí, no sé si a veces coloquialmente hemos escuchado del efecto rebote, ¿ya? Que tiene que ver con esta, como les decía, es una falsa sensación de sanidad. Entonces lo que hace es que viene esta repercusión de no haber sanado, de no haber elaborado completamente la situación, entonces viene como con más fuerza. Esa puede ser una consecuencia. Y otra consecuencia que podemos tener es que comienza a ser un gatillante para serie de otros problemas que probablemente antes no eran tan evidentes. Ahora, como abrir de alguna manera una puerta para trabajar un trauma, algún conflicto, algún problema emocional, conductual, etc., quedamos de alguna manera como con el terreno movido. Entonces, si bien puede haber un agotamiento propio del proceso, es bueno que lo hablen con el terapeuta y decir, ¿sabes qué? Necesito hacer una pausa, bajemos la intensidad, por un tiempo no quiero hablar de este conflicto, solucionemos otras cosas, dejemos esto en pendiente, pero sabiendo que en algún momento lo vamos a retomar. Y bueno, siguiendo con este tema, ¿qué estrategias pueden implementar los profesionales para anticipar el verano y disminuir el riesgo de abandono? Ya, yo creo que justamente como hablábamos hace un ratito de esto de ser proactivo en el proceso, de entender de que la terapia no solamente se vive dentro del set terapéutico. Lo que hace la terapia es entregarte herramientas para que tú las puedas poner en práctica en otros contextos. Y dentro de este escenario cuidado podríamos pensar en las vacaciones, ya que tiene que ver con ir poniendo en práctica algunas de las herramientas trabajadas durante el año, entendiendo que tengo la posibilidad de retomar en marzo y hacer una revisión de cómo me fue sin este apoyo terapéutico. Algunos colegas trabajan, por ejemplo, con diarios terapéuticos, que es una forma que el paciente pueda llevar registro de qué cosas le van ocurriendo durante este periodo sin terapia y que se retoma cuando ya que se revisa cuando se retoma el proceso terapéutico. Entonces, esa puede ser una estrategia. La otra tiene que ver con esta flexibilidad también de hacer algunas alternativas de atención, como les decía, si alguno no está en la ciudad y no pueden tener encuentros presenciales, que se dé la posibilidad de hacer alguna sesión telemática. Pero principalmente es abrir el tema con sinceridad. No proponerle objetivos de avance donde el paciente sienta que tiene que avanzar solo en vacaciones, sino de que mantengamos el estándar. Y lo otro también como sugerencia para los pacientes
que a veces en estos procesos de interrupción de terapia o de abandono incluso, se dan cuenta en ese momento que no estaban preparados para irse. Como se autodieron el alta, por decirlo así, se dan cuenta que no era momento de irse. Y eso implica una decisión súper valiente de reconocer, desde la autocomiseración también, decir, churra, no estaba preparado, necesito volver donde mi terapeuta. Y acá el llamado es a no ser el juicio, a no ser la crítica, sino que en el fondo reconocer que hay una tremenda valentía en esto de decir, necesito volver a retomar ciertos temas y también saber de que si el paciente va a regresar en marzo, no puedo retomar exactamente desde el punto donde dejamos la pausa en diciembre, por ejemplo, porque debemos hacer la revisión de qué pasó en enero, qué pasó en febrero, qué sentiste. Y a veces hay algunos pacientes que llegan y te dicen, hice todo mal, así como anticipándose al fracaso. Y no tiene que ver con que hayas hecho todo mal, sino que en el fondo, qué herramientas de las que trabajamos te sirvieron, cuáles no fueron suficientes y deberíamos buscar alguna estrategia. Entonces, es un momento súper importante para poder hacer una revisión. De poder hacer una revisión de los objetivos terapéuticos y poder hacer un análisis. Y antes de que se concrete de alguna manera esta pausa, es importante que el paciente se vaya como con una recapitulación de lo que se trabajó. Es como en la última sesión previa a la interrupción es, mira, durante este periodo llegaste de la siguiente manera, estos fueron tus avances, esto hemos logrado, estos objetivos ya se cumplieron, pero tenemos pendiente esto otro. ¿Cómo te sientes tú con estos avances? ¿Qué logras reconocer de esto que hemos conversado? Y así el paciente sí se va con la sensación de que hay un camino que se avanzó, que nos queda otro camino por avanzar, pero que necesitamos como de alguna manera retomar y hacer como una salida, digo yo, como mirar desde un observatorio, desde otra perspectiva, qué nos queda por hacer después de ya todo lo que hemos avanzado. Sí, me parece muy bien lo de poder conversar acerca de lo que se vio en la terapia, en el fondo hacer como un recap de lo que fue ese proceso terapéutico, porque así también el paciente se va con una sensación de bienestar, de satisfacción frente a lo que vivió. Exacto. Bueno, ¿y qué recomendaciones prácticas le darías a terapeutas y pacientes para conversar anticipadamente sobre el verano, planificar esta continuidad flexible que tú comentas, de repente pasar de lo presencial a lo online, pero de manera responsable? ¿Cuáles son como esas frases, esas como cosas que uno debe conversar? ¿Cómo plantear? Desde el punto de vista del terapeuta, el ser un previsor de ir leyendo aquellas señales que nos da nuestro paciente respecto de, mira, necesito hacer la pausa, pero yo sí quiero volver, a cuando comienzan como con estas señales de que voy a tener que suspender, es que hoy día está de cumpleaños tal persona, no voy a poder ir, y uno les ofrece reagendar, no, es que no puedo otro día. Uno va de alguna manera como reconociendo también algunas señales, y en eso es importante siempre sincerar esos estados que son percibidos por el terapeuta, plantearlos al paciente, entendiendo que estas herramientas o estos objetivos que nosotros planteamos para el verano son de mantención. O sea, no esperemos que el paciente vaya a tener avances significativos, y si los hay, maravilloso, pero si no los hay, que no vuelva ni el terapeuta ni el paciente con esta sensación de fracaso. Y lo otro también para las familias es entender de que la salud mental es importante. No tiene que ver con un trámite que se da, por ejemplo, en el caso de los niños mientras están en el colegio, o para poder obtener el informe a final de año, o retomar en marzo para que me hagan un informe para el niño en el colegio. La salud mental es más que un informe para el colegio. Tiene que ver con la estabilidad emocional, conductual, social. Entonces, entendamos la importancia de este proceso y que de alguna manera las vacaciones no es que la vida se interrumpa, es parte de nuestra vida. Por lo tanto, las herramientas que nosotros aprendemos en un setting terapéutico deben ser sacados a la vida real, ¿ya?
Y también importante para las familias es transmitir de que los procesos terapéuticos tienen que ver, por un lado, como con un espacio de amor propio, de autocuidado, de priorizarse. Y en la medida en que nosotros reconozcamos la necesidad de ir al psicólogo no solo para la reparación, sino que muchas veces para la prevención de ciertos estados más peligrosos, vamos a entender de que esto no es un capricho, no es para ir a solucionar un problema, sino que tiene que ver con un acompañamiento que nos va a dar herramientas para que nosotros mismos podamos enfrentar ciertas situaciones como parte de nuestra vida. Los procesos terapéuticos no son mágicos, tiene que ver con instancias de conocimiento y de reconocimiento que a veces pueden ser dolorosos, pero lo que hace el terapeuta finalmente es acompañarte y mostrarte desde otras perspectivas la posibilidad como agente de cambio, pero no cambiamos a nadie en particular. Entonces, creo que para las familias entender que la salud mental es tan importante, les va a hacer también entender que este acompañamiento no se detiene en verano, sino que finalmente sigue siendo parte de nuestra vida. Claro, bueno, ahí efectivamente el proceso terapéutico tampoco es un proceso lineal. Exacto. Sí. Bueno, y si una persona se da cuenta en marzo de que la pausa le afectó más de lo que pensaba, esta persona en diciembre, por ejemplo, interrumpió su proceso terapéutico, volvió en marzo, ¿cómo puede retomar sin culpa y con una actitud compasiva hacia sí misma? Justamente dentro de la pregunta lo decía, no nos culpemos, no nos autoflagelemos en esto, porque muchas veces esta sensación de bienestar efectivamente me hace creer que estoy listo para enfrentar el mundo. Y necesito creer que estoy listo para enfrentar el mundo, pero me debo rendir ante la evidencia. Y acá lo importante es como esto de la autocompasión y decir, ¿sabes qué? Yo aún necesito ayuda. Y en algún momento uno puede decir, siento que retrocedí, que lo perdí todo. Y esto no es un retroceso, finalmente es como que lo viéramos como una espiral. A veces estamos arriba, otras veces estamos abajo, pero cuando estemos arriba, en estos avances, tenemos que saber de que nos vamos poniendo a prueba constantemente. Y acá el terapeuta, o a veces ocurre que el paciente dice, me da vergüenza volver donde el mismo terapeuta, voy a buscar otro. No importa. Lo importante es que retome un proceso terapéutico y que sienta que el vínculo que está formando, que esta alianza terapéutica le va a hacer un aporte. A veces yo en eso soy bien prudente cuando uno dice, oye, te recomiendo una psicóloga que es súper buena. Probablemente sí, fue muy buena para trabajar contigo, pero no va a ser igual de buena para trabajar con un pariente, con un amigo, porque tiene que ver con relaciones personales que son alianzas personales, que tiene que ver con una relación muy de confianza. Entonces, por supuesto que hay algunas referencias que uno va tomando, pero las alianzas terapéuticas son súper personales. Entonces, si en algún momento sentiste que ese trabajo con el terapeuta te sirvió, pero no fue suficiente y quieres buscar ayuda en otro terapeuta, hazlo. Sí, acá quien debe sentirse cómodo en este proceso es el propio paciente. Claro, y como bien comentas, también llevarlo a la misma terapia, conversar este tema, como ser transparente si es que quieres cambiar de terapeuta o quieres probar otro enfoque. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y qué aspectos deberían cuidarse al momento de reanudar una terapia que estuvo interrumpida por el verano? Ya. Hacer una revisión de eventos, situaciones, emociones, conductas, etcétera, que ocurrieron durante el verano. O sea, no podemos dejar esta pausa como fuera del proceso terapéutico, como que no hubiera ocurrido. Ahí nosotros necesitamos escuchar cuáles fueron las experiencias, cómo lo vivió, cómo lo sintió, qué espera, o si este proceso de haber estado sin el acompañamiento terapéutico fue lo que se imaginó, si llenó sus expectativas, si eso hizo que cambiara alguna de sus prioridades de trabajo. Es importante acá el tema del vínculo terapéutico porque nos permite poder hablar con sinceridad, no solamente al paciente, sino que a veces también al terapeuta, el poder decirle, ¿sabes qué? Te noto nervioso, te noto triste, noto que ahora vienes con más energía o con menos energía de la última vez que nos vimos, y hacer esos reflejos
también ayudan en el proceso terapéutico. Es importante hacer la revisión de cómo nos despedimos, qué ocurrió durante ese periodo y cómo estamos ahora que nos estamos reencontrando y si eso modifica en algo nuestras estrategias de intervención. Perfecto. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿qué mensaje te gustaría, Jennifer, dejar a los profesionales y a familias respecto a la continuidad terapéutica y a la posibilidad de mirar el verano no solo como una pausa, sino también como una oportunidad de cuidado, como tú mencionas? Yo creo que en estos procesos de pausas de verano viene y que además coincide con el cambio de año nuevo, pareciera que ocurre un fenómeno psicológico como que nos recargamos de energía automáticamente. O sea, podemos estar muy cansados el 30 de diciembre, pero ya el 3 de enero nos sentimos con una energía distinta, aunque no hayamos tenido vacaciones de por medio, pero tiene que ver con esto del año nuevo. Por lo tanto, no confundamos ese estado de bienestar transitorio con una salida terapéutica. Hablemos directa y sinceramente de nuestras sensaciones en el proceso terapéutico, de nuestros agotamientos en el proceso terapéutico y no veamos esta interrupción como un desapego del terapeuta, sino que como una forma de ensayar en un escenario cuidado, sabiendo que puedo retomar mi proceso terapéutico como una forma de llevar la terapia a otros lugares que no tienen que ver con el setting. Yo creo que los procesos terapéuticos no se viven solamente en el box, se viven en nuestra vida cotidiana, relacionándonos con otros, tratando de llevar nuestras rutinas, poniendo en práctica las herramientas en la terapia. Yo no solo estoy en terapia cuando tengo los 45 minutos de sesión. Entonces, la continuidad, incluso este proceso de interrupción puede ser terapéutico, ¿ya? Porque me va dando esta sensación de autonomía donde yo puedo, como de alguna manera, aplicar lo que he trabajado en terapia y no voy generando esta sensación de dependencia continua de que si no está mi terapeuta al lado es como que no pudiese, por ejemplo, manejar mi ansiedad. Entonces, es parte de la terapia también poder flexibilizar en este periodo. No lo veamos como un paréntesis, sino que como la oportunidad de poner en práctica lo que llevamos trabajando durante un año, por ejemplo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jennifer, por acompañarnos en este episodio y nos vemos en un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.